Hola a tots. Ara en breu es connecta Irra i començam. Hola Irra. Hola, què tal? Com estàs? Miren bé. Molt bé. Te sento un pateat ara. Vale. Tens bona cobertura? Jo te sent beníssim, I te veig beníssim. I espero que tothom igual. ¿No? Ni lo oigo, ni lo veo. Pues mal asunto. Irra, a ver, jo te veig i te sent perfectament, És un tema... I tenc cobertura plena. Mira'm de moure't a un puesto que tingui més cobertura. A lo millor. Te sent molt teat. Espera, a ver si no tengo cobertura. Espera un momentet i en breu tindrem en Irra segur amb millor cobertura. Un segon. Ara me sents? Ara perfectament. Tu? Vinga, jo sí, jo te sent. Super, fantàstic. Bueno, Irra, ho farem en castellà, ¿vale? No problema, ningún problema, vamos allá. ¿Qué tal? Bueno, Irra, ¿cómo llevas este confinamiento? Estás en Puigpunyent, ¿no? Sí, bueno, en casa, el confinamiento y bien, por suerte, donde vivo tengo posibilidad de salir, tengo algo de terreno y lo que es estar cerrado en un habitáculo no estoy, no lo concibo así. Pero bueno, bien, no me muevo de casa, tengo por suerte perro y salgo a caminar por las necesidades de poder sacarlo o que me saque él a mí, pero ya está, dentro de lo que es esto no salgo de estas líneas. Muy bien. Bueno, para los que no conozcan a Israel Pampín, un jugador histórico del básquet mallorquín que ha pasado por los equipos más representativos de la isla, el Palma Mágica, el Mallorca Básquet, el Muro y el Palma Air Europa, ¿no? Aparte de eso, también estuviste en la península, en muchos equipos. Bueno, vamos a repasar un poquito toda esta trayectoria, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista más técnico, ¿vale? Como siempre intento, como tú bien recordarás, en septiembre te propuse participar del Compartim Básquet y tú me dijiste, pero Martí, ¿qué tengo que contar yo? Y yo sí, me acuerdo. Tienes muchísimo que contar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque a lo mejor mucha gente que nos está viendo y que luego nos podrá ver en YouTube, pues podrá disfrutar un poquito de lo que disfrutamos ahí en septiembre en Santa María, que nos contaste cosas muy interesantes sobre lo que al principio decías, bueno, no tengo nada que contar, y luego hiciste un Compartim Básquet maravilloso, ¿no? Que es, desde tu experiencia, el entrenador en el que te has convertido. Sí, bueno, sí que el ejercicio me supuso recordar muchas cosas que creía olvidadas o que no le había dado importancia
hasta ese momento, cuando tú me lo propusiste, y a partir de ahí sí que, bueno, fui tirando del hilo de situaciones o bueno, sí, anécdotas o equipos distintos o estar viviendo fuera algunos años y todo eso, bueno, pues pude crear un hilo conductor que bueno, si a alguno o a alguien le sirvió para algo, pues de eso nos sirvió. Bueno, yo creo que fue una clase magistral de dirección de equipo, porque al final yo siempre pregunto a los invitados, los jugadores como entrenadores, los jugadores que le han marcado, que porque yo creo que a los entrenadores, los jugadores nos ayudan a ser mejores, a aprender, nos ayudan a mejorarnos cada día, ¿no? Y al revés, los jugadores también beben de los entrenadores y gracias a los entrenadores se van convirtiendo en mejores jugadores y en este caso como tú, que luego has pasado a la parte técnica, ¿no? Bueno, ahora estás en San Cayetano, entre otras diversas facetas. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día cuando estábamos entrenando con normalidad. Bueno, mi día a día, ¿te refieres como jugador? No, tu día a día de entrenador. Sí, bueno, pues en San Cayetano hace 4 años empezamos la escuela o a partir de las extraescolares de baloncesto en un colegio donde en ese momento o en el momento que yo llegué no se practicaba baloncesto o había muy pocos niños practicándolo. Antes de que yo empezara a hacer la actividad de baloncesto la hizo durante mucho tiempo Pedro Comas, ¿vale? Y bueno, empecé yo después de haber dejado de jugar, realizando la actividad sobre todo a mediodía, en un colegio donde hay una tradición de fútbol bastante arraigada y bueno, hay muchas más actividades deportivas, pero empezamos hace 4 cursos y hemos ido creciendo poco a poco. A partir de las actividades de mediodía, luego a medida que los niños han ido creciendo, hemos pasado la actividad por la tarde y bueno, en la actualidad tenemos equipos minis y un equipo infantil y veremos a ver por dónde podemos crecer o hacia dónde va este camino. Es uno de los clubes ahora jóvenes que están creciendo y que se están creando y la verdad es que tiene mucho mérito porque desde una actividad extraescolar, entre comillas, porque a mí no me gusta que el baloncesto sea una actividad extraescolar, aunque sea a mediodía o sea de tarde, cuando sea, da igual. No, cuando a mí me gusta que una niña diga yo juego a básquet, o un niño que yo juego a básquet, no voy a básquet, no me gusta. La expresión voy a básquet no me gusta. Y tú has conseguido en ese colegio esa transición de que los niños hagan un poquito de baloncesto antes de comer o después de comer, no sé cómo era el horario exactamente, a jugar a baloncesto, soy jugador de baloncesto y el baloncesto forma parte de mi vida. Sí, hemos intentado, estamos totalmente en pañales con esta idea de que los niños vean la actividad o vean el entrenamiento de baloncesto como algo complementario a su formación dentro en este caso, de un colegio. Y que no solo sea realizar una actividad y que después no tiene ninguna trascendencia o al año siguiente o con otros compañeros del colegio, sino que vaya un poco más transversal. Dentro del colegio, pues los niños salen del cole, entran en el pabellón, realizan la actividad. El sábado, pues desde hace 2 años que tenemos equipos federados, vuelven al colegio para participar. Y algo que creíamos que no iba a ser sencillo al principio, como empezar a desplazarse para jugar, lógicamente, en otras localizaciones que no fuera el colegio, pues ha ido poco a poco calando y viendo perdón, los resultados beneficiosos que van teniendo los niños en estas situaciones y bueno, cada vez es una situación más común y más normal dentro del colegio. Bueno, se me ha olvidado decir que evidentemente ya tenemos 30 personas que nos están viendo, que están siguiendo este directo con atención. Evidentemente, por favor, preguntad lo que queráis a Irra y interactuad con nosotros y bueno, en este caso los comentarios que queráis también. Vemos a Xavier Picó que dice catalizador Pampín. Expresión, catalizador. El catalizador es un adjetivo que, bueno, yo lo uso en mi taller para la CAR. El catalizador es lo que hace que
que todo cuaje, ¿no? Que todo funcione, que todo se compacte, digamos, ¿no? Sé quién es Pico y sí que nos reímos muchas veces de esta situación o de esta expresión. Y bueno, creo que no va muy desencaminada, porque muchas veces la gente me pregunta cómo te definías o cómo eras como jugador, y yo creo que en muchas situaciones funcionaba de catalizador. No, a lo mejor no era el que realizaba la acción o no era el que la iniciaba, pero sí que fomentaba que llegáramos a un objetivo, a un destino donde queríamos llegar. Bueno, fuiste protagonista de este Compartim Bàsquet a casa en varios de ellos. Cuando estuvo Colino, cuando estuvo Matías, cuando estuvo Cepeda, evidentemente. Bueno, con todos ellos y todos hablaron muy bien de ti siempre, ¿no? Y yo creo que esa definición de catalizador, en una anécdota, por ejemplo, del año del ascenso a oro en los Guindos, ese año, no solo en los Guindos fuiste uno de los bases del equipo debido a la lesión de San Emeterio, sino durante todo el año, debido a que Sergi pues, no estuvo demasiado bien, etcétera. Bueno, pues te adaptaste, el equipo necesitaba un base y tú ejerciste esa función. ¿Qué necesita el equipo? Es el servicio, de estar al servicio del equipo. Evidentemente hay que estar preparado, no puede hacerlo cualquiera. Sí, se han dado situaciones y ese año en los Guindos se dio, o durante ese final de los últimos meses de temporada. Y bueno, sí que he intentado, los años que he estado jugando, pues intentar hacer lo que se me pedía, y lógicamente tienes que estar capacitado o por lo menos estar predispuesto a asumir algunas situaciones que no son las más cómodas. Y bueno, ese año sí que se dio, pero tengo que decir que venía de otros años también, que se habían dado otras situaciones en las que ya había estado rondando por esa posición. Sí. Bueno, se acaba el tema de San Cayetano a raíz de que también otro tema que ha salido en varias ocasiones en el Compartim Bàsquet a casa es la cantidad de entrenadores desconocidos que están trabajando duro en diferentes sitios, que a veces no tienen una oportunidad, etcétera, ¿no? Tú seguramente has vivido y has compartido con muchos de ellos, quiero decir, entrenadores, grandísimos entrenadores que te han ayudado y que pues no han estado no han llegado a la ACB, ni han llegado al Eporo, ni han llegado a según qué categoría importante. A lo mejor, seguramente, si dices su nombre, a lo mejor ni lo conocemos. Sí, bueno, yo creo que al final en nuestros entornos más cercanos siempre hay mucha gente que hace bien su trabajo y lógicamente eso nos influye mucho, ya no solo en el ámbito deportivo, sino todos tenemos profesores que nos han ayudado, tenemos y en la situación actual habrá algún médico, alguna enfermera que nos ha ayudado, tenemos el hombre del kiosco que cada semana te ve y te ayuda en hacer algo, al bar donde vas a tomarte siempre la caña o el café. Entonces yo creo que los abuelos, familiares, claro, al final siempre encontramos gente alrededor y lógicamente hay muchísimos anónimos. Hoy en día, incluso dentro de la era de la información a la velocidad que vuela, hay mucha gente que es anónima, pero que influye muy positivamente en nosotros. ¿Me dirías algún nombre o...? Bueno, no sé, relacionados con básquet, lógicamente he tenido compañeros que durante estos días habéis comentado muchos nombres y sobre todo han salido nombres de grandes extranjeros que han venido a jugar a la isla o que han jugado en Baleares, pero sí que yo, pensando un poco en el tema, reivindicaría un poco los jugadores locales que han influido sobre otros. Yo reconozco, y lo digo públicamente, y se lo he dicho a ellos, cuando yo tenía 18, 19 años, quien tiraba de mí para ir a entrenar, quien me ayudaba con los desplazamientos, quien iba al gimnasio conmigo, eran los jugadores locales. Eran Alberto Alzamora, era Pau Jiménez, era Guillermo Coy, que pasaba a recogerme con el coche. Eran generaciones con 3 o 4 años mayores que yo, 5, 6 años más que yo, pero que habían sido y fueron buenos ejemplos para poder después yo intentar seguirlos en lo que podía. Y bueno, yo creo que
esta serie de estas generaciones que influyeron muy positivamente sobre mí, yo he intentado después influir de la misma manera o intentar ayudar a las generaciones que han venido por debajo. Puesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos detalles que yo apunté y que me encantaron del Comporting Basket, ¿no? Y vamos a compartirlo con toda la gente. Ya tenemos 33 personas viéndolo. Por ejemplo... Martí, es que hoy está lloviendo. Debe ser eso, ¿no? No, están en casa por eso. Sí. Una de las cosas que me llamaron la atención fue la definición, es decir, cómo un jugador como tú, con tanta experiencia, pero con tan poco tiempo de experiencia como entrenador, hizo una definición, escenificó la definición perfecta de cómo dirigir, o algunos detalles importantísimos de cómo dirigir un equipo. Por ejemplo, a mí me gustaron muchísimas cosas, por ejemplo, que es una de ellas, no restar credibilidad a un jugador, a tu ayudante, a una persona delante de los otros jugadores. Esto me gustó mucho porque es verdad que muchas veces hay jugadores que quieren aportar, se les resta credibilidad, o algún entrenador ayudante también quiere aportar, se les resta credibilidad por lo mismo, porque luego los jugadores, todo esto son esponjas, lo ven y luego evidentemente lo captan y ya afecta de manera importante al equipo. Sí, yo una de las cosas que me he dado cuenta durante todos estos años como jugador es la influencia que tienen las personas que dirigen al grupo. Y entonces, cada día los responsables de los grupos están observados por el grupo. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Y lo bueno, que suele ser la tónica general, pues cuando hay algo que se sale de esa tónica y hay algo que disrumpe en esa línea que siempre se haya marcado, es lo que te queda. Y eso pasa pues en muchas situaciones de nuestra vida. Algo que vemos como normal y habitual no le prestamos atención, y algo que cambia esa dinámica, enseguida nos fijamos en eso. Pues lo que has comentado sí que en algunas ocasiones lo he visto, y es muy fácil quitarle la credibilidad delante de un grupo, tanto a compañeros como incluso a personas del cuerpo técnico. Y creo que esas cosas, tanto el cuerpo técnico tiene que cuidarlas muy bien, las cosas se pueden hablar y tiene todo su momento y su espacio, pero hay que ir con mucho cuidado a las cosas que dices delante del grupo, porque si después necesitas que ese cuerpo técnico, esas personas del cuerpo técnico tengan un papel importante, distinto, claro, un papel distinto, un papel más relevante en otra situación, si tú le has quitado credibilidad, lógicamente esa credibilidad no la va a recuperar en un momento que ya debería tenerla, ¿no? Igual que con otros compañeros. Yo he vivido, sobre todo en la época más joven, o pequé muchas veces de hablar con sinceridad con mis entrenadores o con entrenadores ayudantes, y eso repercutió de manera negativa después en mí. Y entonces, sin querer, fui aprendiendo que no tenía que decir según qué o no tenía que hablar según qué, pero eso después también restaba mucha libertad y mucha comunicación entre personas dentro de un mismo grupo. Así claro. Que, bueno, experiencias previas o experiencias que yo he vivido sí que me están sirviendo, o intento muchas veces, que me equivoco muchas, lógicamente, pero intento no caer en esas cosas que yo viví como algo totalmente innecesario o ajeno a lo que era la dinámica del grupo. Otra de las cosas que me llamó la atención, y que, a ver, son cosas que las hemos pensado todos, es lo típico, lo hemos pensado y dices, jolín, lo he pensado, pero enseguida te pones en el ambiente de tu equipo y dices, lo estoy haciendo bien, puede que yo haya cometido ese error, puede que no haya hablado con este niño, con esta niña, tal. Me gustó que dijiste que normalmente los entrenadores tendemos a hablar menos con los jugadores menos importantes. Y claro, tú como jugador, y ya hablando de la élite, pero da igual, lo podemos pasar a formación. Como jugador, cuando estabas en élite o formación, da igual, un jugador que juega poco echa de menos o extraña el calor del entrenador, que juega poco, pero que al menos
hable más con él, es decir, que tenemos que hablar más con los jugadores menos importantes. Sí, yo lógicamente no he tenido el mismo rol o el mismo rol dentro de los diferentes equipos que he estado, y en los años que me ha tocado jugar menos, pues muchas veces he notado que la parte técnica, pues ya no, valorar no es la palabra, sino que le da, bueno, menos protagonismo, menos intercambio de opiniones, menos visualización, porque dentro de los grupos no solo deberíamos darle visualización a los que juegan, porque esos ya la tienen. Y el jugador que ha jugado 30 minutos el sábado, el lunes no necesitas decirle que es importante para el equipo. Él lo sabe, ya ha jugado 30 minutos. Después habrá tenido un rendimiento u otro, pero eso ya lo sabe. Y sí que creo que durante estos años que he estado entrenando, y no solo niños, porque sí que has hablado de ahora la etapa de San Caetano, pero estas 2 últimas temporadas he estado con el junior de Sportlas, sí, y sí que lo he intentado, pues incluso con las selecciones, sí que he intentado, pues bueno, ver los lunes cuando se llega después de un partido donde hay jugadores que han jugado menos, pues por lo menos preguntarles cómo están y interesarme por ellos, porque lógicamente son muy importantes para el equipo. No podemos ni trabajar con 5 o con 6, sino que son muy necesarios, y nunca sabes el partido o qué mes esa dinámica va a cambiar y esos jugadores van a crecer o habrán madurado, o esa situación que era adversa durante unos meses porque, por ejemplo, no sé, ha habido una separación en su casa, o se han peleado con su hermano durante 2 meses, o no han sacado las notas que creían que tenían que sacar, pues esa situación cambia y pasan a ayudar al equipo de una manera mucho más activa en cualquier momento. Es que recuerdo, ahora has sacado el tema de selecciones, que vivimos 2 años maravillosos, lo pasamos muy bien juntos con Jaume. No sé si nos está viendo, nos sigue muchas tardes, esperemos que hoy también nos siga, pero sí que formamos un tridente, yo creo que muy importante. Al fin y al cabo, los 3 aportábamos muchísimo y los 3 nos sentíamos súper identificados. Es decir, en ese sentido, creo que ahí un poquito todo lo que estás comentando se vio reflejado, ¿no? Es decir, teníamos el rol de entrenador, ayudante y delegado como nombre que ponía en la camiseta o en el roster, pero al fin y al cabo eso no era así. Es decir, era como un conjunto, igual que los jugadores. Recuerdo, y lo recordarás tú también, que los 2 años teníamos como muy claro como que estos 9-10 son los que van a ser importantes. Y nos plantamos en los partidos, y luego, sin más ni menos, en el primer cuarto ya habían jugado los 11, y nos quedaba uno, y en el segundo cuarto enseguida jugaba. Es decir, cambiamos completamente, nos adaptábamos súper bien a la exigencia de la competición, que sobre todo el primer año no estábamos acostumbrados o no conocíamos muy bien la competición, ¿no? No sé si recuerdas un poquito todo esto, las conversaciones con cada uno. Nos partíamos los jugadores, éramos 12, pues 4 cada uno. Yo hablo con este, tú hablas con el otro, tal, dando importancia a estas cosas que tú comentas, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Sí, la experiencia con las selecciones ha sido muy buena. Además, vivirla desde el lado de entrenadores no tiene nada que ver, lógicamente, o vivirla como jugador, pero sí que es un poco la dinámica que hemos estado hablando. Yo recuerdo, y no hace falta decir nombres, hubo uno de los 2 años que había jugadores que sus padres no habían viajado, por cualquier razón. Entonces te plantas en un campeonato con 10 jugadores, con 12 jugadores, de los cuales hay 2 o 3 que no tienen a sus padres y el resto sí. Pues en eso sí que está lo que hemos estado hablando un poco ahora, ¿no? Cuidar lo que es el grupo, lo que es las dinámicas de equipo, y cuidar, pues a lo mejor, de estos jugadores que al salir de la ducha, ostras, está todo el mundo con sus padres, con su madre, su hermano, si han ganado están contentísimos, si no están hundidos, pero los que salen del vestuario, si no hay nadie, ¿qué pasa con ellos? Pues es un poco esos roles, ¿no? Lógicamente Jaume tenía su rol de primer entrenador
y tú de segundo entrenador, y bueno, pues yo también en muchas situaciones nos íbamos repartiendo estos roles, y el grupo es un poco orgánico, como has dicho tú, va cambiando según las situaciones y según el día, y hay que intentar adaptarse a lo que vamos viendo. Y hay la sensación de que en selecciones como que los 8 o 9 están claros y que las dudas siempre están en quién va a ser el 10, el 11 y el 12. Pero luego la realidad es que la mayoría, o bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido al menos, es que te vas al campeonato y el jugador que tú a lo mejor has metido, que tenías la duda si quedaba el 12 o el 13 y has dudado y tal, resulta que va al campeonato y te hace un campeonato maravilloso. Y al revés, un jugador que lo has metido fijo, el número 7, el número 8, lo has metido fijo en la lista, que no has tenido ninguna duda en llevártelo, y que en el campeonato pues no funciona. Por eso es importantísimo muchas veces este número del 8 al 12, porque muchas veces es, bueno, los 8 están clarísimos, luego los otros 4 a veces se oye, no es que dé igual, pero sí que no tiene tanta importancia. Yo creo que son catalizadores, es decir, volvemos al mismo detalle, son jugadores catalizadores que te ayudan a que el equipo funcione o no, porque al final necesitas a los 12. Sí, sí, así es. Hay que darle mucha importancia, y yo creo que cuando hablamos de 8 o 9 jugadores importantes, tenemos que ampliar ese espectro. Los 12 jugadores son importantísimos, y cuando les cambiamos el contexto, ya lo vemos aquí, que muchas veces muchos jugadores cuando juegan en su pabellón, que entrenan todos los días, que juegan en casa, se comportan de una manera, y cuando van a jugar a 30 kilómetros de aquí ya se comportan de otra. Pues eso hay que trasladarlo a un viaje a una península, a una situación totalmente distinta. Jugadores que crees que no te van a dar A y llegan a la península y te dan A más B más C. Y jugadores que creías que te iban a dar todo el abecedario, resulta que cuando llegas allí, pues bueno, si a lo mejor lo sacas menos, pues te lo agradecen, aunque no te lo digan, pero Sí. bueno, la adaptación de los grupos, que es muy importante. Y por eso es importante en selecciones tener a exjugadores como tú, o tener en los clubes que haya jugadores con experiencia, porque pueden guiar a estos jugadores que están con esta proyección, entre comillas, de selección, o más arriba incluso, los pueden guiar para hacer las cosas bien, porque como tú bien has dicho, están sus padres que después de los partidos, algunos simplemente les dan un abrazo y les felicitan, pero otros les leen la cartilla. Sí, así es. Eso ya, si hablamos tema padres, tienes que empezar otra vez el directo, porque nos alargaremos muchas horas. Pero sí que es verdad que cuando te ves en estas situaciones, pues bueno, hay que intentar lidiarlo lo mejor posible. Y después el aspecto de tener exjugadores, o bueno, yo no tengo tan claro que sea totalmente que haya una concordancia entre ser exjugador y ser buen entrenador, o ser entrenador después mucho mejor si has sido jugador. No lo tengo, tampoco creo que sea tan claro, pero sí que es verdad que hay una ventaja con las personas que no han jugado, y es que entendemos muchas situaciones por las que pasa el jugador. Después sabremos manejarlas, o sabremos verlas, o sabremos encontrar alguna solución si es necesario, pero sí que es verdad que esas situaciones alguien que no haya jugado pues no las ha sufrido o no las ha sentido, y eso sí que muchas veces intento, bueno, porque hay gente que me pregunta, y sí que es verdad que un exjugador sabe lo que es meterse en un vestuario después de haber perdido por 30, sabe lo que es viajar 10 horas en avión, ganar y volver y tener que entrenar, sabe lo que es estar lesionado mucho tiempo, si ha tenido una lesión, pero bueno, casi todos los que han jugado algunos años han tenido lesión, saben lo que es estar lesionado, saben lo que es recuperarse, saben que volver a entrenar no es de un día para otro. Bueno, todas esas situaciones sí que creo que las personas que han tenido la suerte de jugar pues pueden aportar a las personas que se incorporan, o a personas que están en ese proceso. En el congreso, bueno, no digamos congreso, bueno, no un congreso en sí, pero sí que cuando hicimos en diciembre como un pequeño encuentro de directores deportivos,
Tony Román nos hizo una charla muy interesante en la que se habló de las conversaciones, no sé cómo lo definió exactamente el concepto, pero sí de las conversaciones en frío y en caliente. Es decir, el tipo de conversaciones que tenía que tener el entrenador con el jugador, ¿no? O de director deportivo también, que lo extrapolamos sobre todo porque era lo primero, lo más importante, porque éramos todos directores deportivos, de director deportivo a entrenador. Yo en este caso le comenté, por ejemplo, que para mí es muy importante después del partido, no enseguida, evidentemente, pero el mismo día, analizar con los entrenadores, más que nada porque por un tema de estructura, porque no me da para hablar dentro de 3 días de un partido que se jugó el sábado, porque jugamos 23 partidos, ¿no? Entonces, por tema de estructura, si estás en el partido, lo ves y tal, y vas a hablar, o durante la semana, después de un entreno o en el entreno, etcétera, ¿no? Diríamos lo que son, a veces son conversaciones calientes, pero hay que hacer. ¿Tú qué opinas de esto respecto a entrenador-jugador? Conversación en caliente. Hay entrenadores que dicen, después del partido, la bronca, pum, si han jugado mal, les cuento, se lo digo, se van a casa, lo meditan y el lunes entrenamos y estamos despejados. En cambio, otros dicen, no, en frío, el lunes al entreno, claro, pero el lunes vuelves a remover la mierda, a poner el ventilador y a remover la mierda, ¿no? En este aspecto. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, yo creo que depende. Pues depende del grupo, tendrás que conocer al grupo, tendrás que conocer al equipo. Siempre después del partido hacer un comentario o ir al vestuario, yo creo que la respuesta debería ser no, no siempre. Siempre que la charla sea el lunes y sea en fría, pues yo creo que no. Yo creo que a veces es necesario hablar después del partido y hablar no solo cuando la situación es mala. Esto sí que, por ejemplo, podemos hacer referencia a lo que has dicho antes. Como jugador, o sea, resulta que siempre que la cosa ha ido mal, se hace charla después del partido. Pues vamos a hacerlo al revés. Claro. Siempre, no, pero que alguna vez la cosa va bien, pues en vez de dar palos, pues saca los aplausos. Y después del partido, pues das la enhorabuena y fantástico, nos vemos el lunes. Y el lunes igual, siempre solo hay charla cuando perdemos. Bueno, pues entonces mal vamos. Solo hay charla cuando ganamos, pues también mal vamos. Yo creo que en ese sentido hay grupos que encajan muy bien el hablar enseguida del partido, o jugadores que necesitan enseguida tener un feedback de su entrenador, o a lo mejor hablar con 3 después del partido y con todos el lunes. Bueno, yo creo que ahí es donde está el ensayo-error con cada equipo, con cada grupo y el entrenador. No sé, no creo que haya ninguna fórmula, porque si no, en los libros pondría: la charla después del partido se tiene que hacer a los 10 minutos, se tiene que hacer a los 3 días. Si has ganado de 20, los jueves. Si has perdido de 10, la haces los lunes de 6 a 7. Eso, lógicamente, no funciona así. Y cada uno tenemos que encontrar, según el grupo, según la situación, el mejor momento para poder afrontar o tener que poner en común las cosas que queramos. En este aspecto, recuerdo los años maravillosos que tuve con Matías, esos 6 años y medio. Matías nunca hizo una charla después de partido, nunca, siempre solo positiva, y los lunes siempre lo hacía, pero era muy neutral, no sé si lo recuerdas, era como vamos a pasar por encima del partido. Aquí estuvimos bien en esto, pero en tema neutral, es decir, no era una charla, digamos, era como un recordatorio, ¿no? Tenemos que trabajar sobre esto y tenemos que ser, pero sin importancia. Venga, chicos, vamos a seguir y tal, ¿no? Y en este aspecto me gustaba mucho. Yo a veces soy demasiado cerebral o emocional, digamos, y no me puedo aguantar. Después del partido necesito, según qué partidos, evidentemente, si veo equipos que se encuentran en muy mala dinámica o que no tienen muy mala actitud, yo quiero ir enseguida después del partido y quiero decirles que no me ha gustado nada la actitud. O al revés, si han perdido un partido y lo han hecho muy bien, también me gusta ir después del partido y decirle, chicos, no pasa nada, el marcador ha dicho que hemos perdido, pero el esfuerzo ha dicho que también somos ganadores de este partido. Así que bueno,
respecto a la relación entrenador-jugador, dijiste una cosa también que me gustó mucho, que es, si vas a preguntar algo a los jugadores, tienes que estar preparado para la respuesta que te den. ¿De acuerdo? Sí, no, me acuerdo perfectamente porque recupero lo que te he contado antes. O sea, resulta que pides opinión a tus jugadores y lo que no puedes hacer después es esa opinión utilizarla contra los jugadores. O sea, y hay muchas veces que estamos tentados a eso y muchas veces la utilizamos, pero como norma general no debería ser así, porque lo único que consigues con eso es que después los jugadores o no te den su opinión o no quieran hablar contigo. O sea, si yo te pregunto cuál es tu opinión sobre esto o qué es lo que te pasa con esta situación o por qué has hecho esto y resulta que lo que yo te contesto, que tú es lo que me estás pidiendo, no te va bien y además eso lo utilizas contra mí, pues la próxima vez que me vengas a preguntar, lógicamente no, o no te contestaré o te contestaré algo que tú quieras oír. Entonces sí que creo que eso es algo que podemos cuidar y que es relativamente sencillo cuidar con nuestros jugadores, a todos los niveles, ¿eh? Hablo a minis, hablo seniors, no hay ningún problema. Tienes siempre algunas situaciones en las que estás tentado a sacar alguna información que te ha dado el jugador porque te ha dado una excusa o porque te ha dicho la verdad, porque no había de entrenar, porque se había peleado, porque no le apetece lo que sea, y esa información yo creo que no deberíamos utilizarla para devolvérsela al jugador. Mira, yo, como tú bien sabes, de estos últimos años, y siempre lo digo con orgullo porque me encanta, entreno en la categoría premini y femenino, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Siempre antes del entreno, Toni Fontcuberta me enseñó a preguntar de otra manera el cómo estáis, venís con ganas. Él me enseñó, Risto Foncu, a ya desde el inicio empezar como el cómo estáis y que la niña vea, bien, vamos a jugar, ¿no? El rollo ese de la risoterapia. Pero luego al final les pregunto qué tal el entreno, pero no así todas antes de pegar el grito, juntas, y normalmente digo 99%, siempre todas se van súper contentas. Pero recuerdo un día, esta temporada, que fue un entreno muy técnico. Yo ya me di cuenta que no me había gustado. Era un entreno que yo ya me había dado cuenta, digo, hoy no he estado bien, no he preparado bien el entreno, no lo he enfocado bien, ellas necesitaban otra cosa y yo les he dado una cosa que ellas hoy no querían hacerlo y no he sabido moverme y tal. Y yo ya me di cuenta. Y por eso siempre les pregunto, y claro, evidentemente el bien de cada día a veces es como, bueno, es que se lo pasan bien siempre, lo sé porque los padres me lo dicen y las niñas me lo dicen. Pero ese día el bien fue ya fue un bien diferente. Y ahí fue como una certificación de lo que yo ya me estaba dando cuenta, que ese día no había estado bien, ¿no? Ayúdanos un poco, Irra, en qué tipo de gestos agradecen los jugadores de los entrenadores. Bueno, yo creo que el dar apoyo al jugador que lo intenta, aunque no lo consiga, lógicamente, y eso sí que creo que la gran mayoría lo tenemos claro. Un poco que hemos comentado antes, no siempre premiar o no siempre valorar los que juegan más, los que meten más canasta, los que todo eso, porque dentro de los equipos muchas veces el líder no coincide con el líder deportivo, entonces eso sí que lo tenemos que tener bastante claro. Muchas veces el que lleva la voz cantante del grupo no es el que más juega, ni el que más anota, ni el que mejor defiende, sino que es un jugador que a lo mejor juega poco. Entonces tenemos que intentar valorarlo de otra manera o intentar darle su espacio desde otra perspectiva que no sea solo la deportiva. Cosas que agradecen los jugadores. Pues yo creo que al final tenemos que aplicar un poco el sentido común. ¿Qué agradecen los hijos de sus padres? ¿Qué agradecen los padres de sus hijos? Pues el reconocimiento, cuando las cosas van mal, pues intentar dar el apoyo, intentar dar las guías para que superar ciertas situaciones de dificultad. Cuando las cosas van bien, no solo fijarnos en todo lo que se hace bien. Bueno, yo creo que en general esas son un poco las cosas que más agradecen los jugadores. Yo creo que... Dime. No, ¿crees que hay que hacer un poquito de escuela de padres también?
Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con los padres a principio de temporada, les digo que valoren siempre el esfuerzo de las niñas, no el éxito, el esfuerzo. Pero claro, te encuentras muchas veces con jugadores de cualquier edad, ¿eh? Te hablo no solo de cualquier edad, que sus padres, en afán de reforzarlos, les aplauden cualquier mal gesto, en el sentido de, por ejemplo, un mal tiro, no una mala actitud, pero bueno, una mala selección, etcétera, pues se lo aplaude. Molt bé, no, no ha estado muy bien. Aplaude el esfuerzo, no aplaudas una mala ejecución de un tiro, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que ahí es muy complicado. Estamos metiendo complicadísimo. Yo creo que al final los padres tienen su función importantísima, que al final la gran mayoría se comporta como público y eso es lo que tiene que hacer. Cuando nosotros vamos a ver como público partidos, también reaccionamos muchas veces diciendo buen tiro, ostras, o decir esta jugada me ha encantado, y seguramente muchas veces si preguntáramos al entrenador diría, mira, pues la jugada ha ido por la derecha y nosotros habíamos dicho que el juego en este momento teníamos que hacer algo por el lado contrario. Así que yo creo que como públicos opinamos sin tener datos y nos faltan datos de muchísimas cosas y lógicamente los padres hacen lo mismo. Pero si lo hacemos nosotros, o sea, estando un poco metidos dentro de lo que es el baloncesto, pues lógicamente gente que está de paso, que está llegando, pues o comete los mismos errores o sigue las mismas pautas que hace el resto. Sí, en ese aspecto yo siempre me gusta defender al entrenador cuando hay críticas, que yo soy el primer crítico, cuando, por ejemplo, con el B de Travis Brand, cuando el equipo no juega bien, yo lo explico con datos técnicos, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. Lo dije y recordaré siempre una anécdota que luego la contaré de Xavi Pascual, que nosotros no estamos en la semana de entrenamiento, no sabemos qué han planteado. No sabemos qué han planteado para ese partido, no sabemos qué ha dicho en el tiempo muerto que tenían que hacer. Yo recordaré siempre la anécdota de un Barça-Madrid en la que Felipe Reyes metió 2 triples desde la frontal ante Tomic. Bueno, en los foros se comían a Tomic, es decir, era la caza a Tomic y tal. Bueno, yo me apresuré a escribir en ese foro. Era el foro de Encestando, es uno de los foros, bueno, más que escribe más gente, y me apresuré a escribir hace muchos años de esto, y resulta que, ojo, no sabemos si ha sido una orden de Xavi Pascual, es decir, que Xavi le ha dicho que guarde la pintura, que se quede flotando, que deje tirar a Felipe Reyes, porque en ese momento Felipe Reyes llevaba 2 triples en toda la temporada. Uno de ellos había sido el que había metido casi desde el banquillo de espaldas uno de las jugadas que todo el mundo se acuerda. Entonces, un tío que ha tirado 2 triples, es decir, ha metido 2 triples en toda la temporada, pues cuando juegue pick and roll central, a lo mejor Xavi Pascual le había dicho ante Tomic que se hundiera y que guardara el aro. Bueno, pues por eso mismo, es decir, había un montón de críticas en ese aspecto, porque fueron 2 triples además en momentos muy puntuales, ¿no? Y muy concretos. Por eso es muy importante saber cómo ha planteado la semana el entrenador para poder saber exactamente la globalidad de todo lo que se está jugando. Sí, lo que he dicho un poco antes, nos faltan datos la gran mayoría de veces y como público nos faltan muchísimos más. Pero es que esa misma teoría la podemos extender a mucha más gente. Yo los años que he estado jugando y los que había prensa siguiendo nuestros partidos o siguiendo el equipo, hay muchas veces que se escriben artículos o se dan artículos de opinión o se hacen artículos del partido, pero los periodistas nunca han pasado por el pabellón a ver qué pasa durante la semana. Entonces, claro, faltan tantos datos que después es un poco también lo que está pasando estos días, ¿no? Resulta que todo el mundo tiene la solución a lo que está pasando hoy en día, pero claro, la tiene la solución 2 o 3 días después de que haya pasado. Esa solución la tenemos todos
Claro. Y en el deporte pasa lo mismo, el capitán a posteriori está en todos lados. Aquí, después a los 2 días del partido, todo el mundo sabe que no sé quién no tenía que haber jugado ese momento, porque no sé quién estaba cansado, porque no sé quién, pues bueno, todos esos datos, que es lo difícil de estar dirigiendo grupos, de estar dirigiendo partidos, todo eso es lo complicado de esto. Si no, sería muy fácil poder hacer suposiciones o poder tomar decisiones cuando ya han pasado las cosas. ¿Cuáles crees que son los detalles claves? Estos días hemos estado hablando de muchos detalles. Con Ricard Casas, por ejemplo, en lugar de detalles, él nos dijo una serie de temas pues importantísimos, como el dominio del espacio, el dominio del tiempo, el dominio, es decir, de que otros dominios, muchas veces pensamos en cosas técnicas, en driblings, en el bote, en el tiro, etcétera. Y yo creo que el baloncesto, la evolución del baloncesto y sobre todo la enseñanza máster del baloncesto está en los detalles que no son, digamos, del balón, sino sin el balón. Dominar el espacio, dominar el tiempo, dominar la mirada, saber dónde está todo el mundo. Entonces, más que en los mismos gestos con el propio balón. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo, opinión personal totalmente, yo creo que hay muchas cosas que puedes llegarlas a dominar o a controlar bastante sumando horas de entrenamiento. Todo lo que sea tocar balón, todo lo que sea botar, todo lo que sea incluso acumular tiros, todo eso, las horas de entrenamiento te las da. Después hay otras cosas en las que hay predisposición para poder entender o para poder situarte en el espacio, que todo es entrenable, sí, pero hay situaciones en las que hay personas que están predispuestas o que cogen mucho más rápido, que entienden mucho más rápido el espacio o que entienden mucho más rápido la secuenciación de movimientos y todo eso es lo que realmente es complicado, unir toda la parte técnica con toda la parte táctica. Yo creo que al final una de las cosas que anteriormente se acumulaba y que hoy en día no se acumula es que nosotros jugábamos mucho fuera de horas de entrenamiento y hoy en día, por lo menos los chicos que yo conozco, las chicas que yo conozco que entrenan, perdón, horas después de entrenamiento de juego, de lo que es jugar, pues acumulan muchas menos que las que podían acumular antes otras generaciones. Yo creo que eso, por ejemplo, es algo que debemos de intentar suplir. Los chicos juegan poco o tienen muy pocas situaciones de juego y después que aumentan muy poco las horas post-entrenamiento. Y las horas o por lo menos las que acumulaba yo con toda la generación, masculina o femenina, durante los veranos, yo hoy en día, que pregunto y me interesa un poco qué es lo que hacen los chicos fuera de los entrenamientos, esas cosas sé que, por ejemplo, no es lo más habitual. Y antes, bueno, yo recuerdo caminar o coger bus en Palma, cuando vivía en Palma, para ir a jugar a no sé dónde tal día de la semana porque había partido, para ir a jugar a tal pista tal día de la semana porque había partido, porque los sábados por la tarde durante los veranos había partido en tal otra pista. Y bueno, esas cosas yo creo que los que realmente sí que quieren pueden acumular esas horas y hay chicos que sí que realmente lo hacen, pero es la sensación que tengo, que antes había muchas horas de juego extra, por decirlo así, que esas no se están acumulando hoy en día. Y también muchas horas viendo partidos. Sí, esa es otra de las grandes incógnitas, porque lo he hablado con otra gente y con otros entrenadores y preguntando a chicos y chicas. Los chicos y chicas, la gran mayoría, ven muy pocos partidos de baloncesto y por lo menos yo, voy a hablar de manera personal, yo veía muchos partidos de baloncesto. Yo creo que veía más partidos de baloncesto cuando jugaba que ahora. Ahora veo partidos, pero no veo tantos como jugador, aparte de los de mi propio equipo, sí que seguía mucho más los partidos en televisión. No sé si el problema es que ahora hay plataformas y que tienes que estar en una plataforma para ver unos y otros en otros. Bueno, el problema debe ser pero bueno, hoy en día ahí tienes acceso a un montón de baloncesto. Ahora mismo, por ejemplo, en YouTube puedes ver un montón de partidos históricos de la NBA, puedes ver un montón de partidos históricos de selecciones, es decir, puedes además solo ver los partidos buenos, es decir, no hace falta ver todos los partidos de la jornada CB para pillar uno bueno o dos, o los que a ti te interesan, ¿no?
de todas maneras, yo siempre encuentro un atractivo a un partido de baloncesto. Sí, sí, en general, no, claro, estamos hablando en general y seguramente habrá gente que dirá, no, pues yo conozco los 5 cadetes que entreno este año, resulta que ven 10 partidos a la semana y yo, pues seguro, estoy seguro que hay mucha gente que ve partidos, pero en general, y hablo de preguntar a chicos que han estado en selección, chicos y chicas que han estado en equipos que compiten por campeonatos de Baleares, que se van a jugar a Península, que les preguntas si ven baloncesto, les preguntas 3 nombres de jugadores de no sé qué y la respuesta es no, no veo baloncesto, no, es que en realidad ver baloncesto no me gusta. Y bueno, es curioso, es curioso, sí. No creo que sea determinante, lógicamente, pero es curioso. Hombre, pero yo creo que a todos estos chicos les ayudaría muchísimo, en muchos aspectos, entender mejor el baloncesto. Es decir, ver mucho baloncesto les ayudaría a entender lo que está pasando y les ayudaría a ser mucho mejores, sobre todo sin el balón. Sí, bueno, y si tienen la suerte de verse a sí mismos, muchísimo más, porque esto sí que es algo que es muy distinto a hace años, donde verse jugar, bueno, no era tan fácil conseguir los vídeos VHS, después en DVD todo fue mucho más sencillo, pero verse a uno mismo yo creo que es algo que hoy en día es relativamente sencillo, pero que también tiene que haber un interés y una predisposición por el jugador, si no es muy complicado. Claro. Pues Irra, vamos a ir terminando porque ya nos acercamos a la hora y cuando llegamos a la hora nos ha pasado rapidísimo. Sí, me ha pasado muy rápido. Sí, se corta, Instagram me corta el rollo y tenemos que pararlo y volver a seguir o normalmente intentamos que no dure más de una hora, ¿no? Pero bueno, tú sabes que hablaríamos aquí la vida. Para terminar, siempre, tú que nos has seguido muchos días, siempre pregunto a los invitados que nos recomienden una serie de Netflix o de Movistar o de lo que sea, o de HBO, una serie que hayan estado viendo estos días de confinamiento y que la quieran recomendar, porque la verdad nos están haciendo grandes recomendaciones. Algún libro también o alguna peli que hayas visto durante estas semanas y que nos quieras recomendar. Venga, va. Un libro, el último que he leído es el de Sapiens, ¿vale? Una serie que es serie que estamos viendo ahora es una serie que se llama Utopía, en la plataforma de Filmin. Y después me has dicho una película. Sí. Pues mira, ayer vi Intemperie y también la recomendaría. Recomendaría antes el libro, pero si no te gusta tanto el libro o no te apetece leer, pues mira, ya está la peli. Intemperie. Muy bien. Lo buscaremos con ganas de... Porque bueno, sobre todo es eso, llega un momento que necesitas... Por cierto, hoy sí, también... Hoy te estrena... 01 sentados delante de Netflix. Exacto. Hoy se estrenan los 2 primeros capítulos de The Last Dance, del documental maravilloso que ha preparado la ESPN, y bueno, que cada lunes nos va a deleitar con 2 capítulos seguidos de esta maravilla de jugador y de toda la gente que le rodeó, que bueno, va a ser, yo creo, una experiencia inolvidable, seguro. Sí. Bendito confinamiento para poder ver todos los capítulos de esta serie, a ver qué tal. Si quedaba alguien sin Netflix, creo que ya se han hecho de Netflix para poder ver The Last Dance, sin duda, pero... Pues nada, Irra, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu experiencia y tu sabiduría, y nada, esperamos vernos pronto, sobre todo, y seguir compartiendo básquet como siempre. Seguro, muchas gracias a vosotros, un abrazo, Martín. Un abrazo. Hasta luego. Nada, pues nos vemos todos, nos vemos mañana, que ya sabéis que mañana tenemos a Marta Fernández, la hermana de Rudy. El miércoles tenemos a Juanma Bernabé y Miquel Vic. El jueves tenemos a Miki Ortiz, director deportivo del Estia Menorca. El viernes tenemos a Lluís Arbalejo, ex director deportivo de Alcázar y de CAI Zaragoza. El sábado 25 tenemos a Willy Villar, director deportivo del Estudiantes, y el domingo 26 tenemos a Félix Alonso, entrenador del BD Travel Brand Palma de Mallorca.
Pues nada, chicos, nos vemos mañana con Marta Fernández. Un abrazo a todos.